Hola amigos de Historia Maníacos, hoy traigo para ustedes el segundo capítulo de Historia de la Tecnología. En este capítulo hablaremos de la segunda etapa de la Edad de Piedra, el Mesolítico, también conocido como Epipaleolítico. En el capítulo anterior hablamos de los modos técnicos para trabajar la piedra. En este periodo el Homo sapiens no existía, sino los homínidos, y a medida que su capacidad cerebral se desarrollaba, el modo técnico iría mejorando. En este periodo los homínidos descubrirían el fuego y aprenderían a usar también los restos de sus presas como herramientas, huesos, cuernos y pieles, y desarrollarían el arte mueble y comenzarían los ritos funerarios. El principal medio de sustento en este periodo consistía en la caza-recolección y se expandirían hasta el mar para ampliar su dieta debido a los fuertes cambios climáticos. Mesolítico es el término que se utiliza para resumir el periodo de la prehistoria que sirve de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Se identifica con las últimas sociedades de cazadores-recolectores. Los hábitos de las culturas del Mesolítico eran básicamente nómadas, con asentamientos estacionales de invierno y campamentos de verano. Esto sería más evidente al reducirse las zonas de desplazamiento. Ahora ellos viajarían en círculo por los mismos territorios que ya eran conocidos y que sabían estarían recuperadas para ciertas épocas del año, en lugar de solo emprender viajes por lugares desconocidos arriesgándose a enfrentamientos con los habitantes de esos territorios e imprevistos ante la novedad de una nueva tierra. Incluso en algunas zonas costeras europeas en el Oriente Próximo, ahí donde encontraron recursos suficientes y regulares, comenzaron a vivir de una manera más sedentaria. Esto fue posible gracias a la ampliación del aspecto alimentario, que incluyó una gran variedad de alimentos que los especializados cazadores del Paleolítico Superior no consumían. El Mesolítico comenzaría con la transición del Pleistoceno al Holoceno, hace unos 12.000 años. Y finalizaría con la aparición de los modos de vida productores cuya cronología varía mucho de unas regiones a otras y de un continente a otro, mientras que en el Oriente Próximo la neolitización despuntaba sobre el 9000 a.C., a Escandinavia y ciertas áreas de la Europa Atlántica no llegó hasta el 4000 a.C. En esta época estuvo marcada por la finalización del último periodo glacial y la progresiva implantación de un clima templado cálido que permitió el aumento de los bosques y la biodiversidad, aunque también provocó la inundación de amplias zonas costeras, cambios que influyeron necesariamente en el comportamiento en la cultura material de los humanos de la época. La retirada de los hielos en Eurasia y América del Norte condujo a la formación de extensas praderas temporales que fueron pronto sustituidas por frondosos bosques. Alrededor de los trópicos se crearon amplias fajas esteparias o semidesérticas como consecuencia de estos cambios ecológicos y sobre todo de la presión cinegética del Homo sapiens. La megafauna pleistocénica se extinguió, mientras que mamíferos como el reno y el bisonte emigraron hacia latitudes más nórdicas, prosperaron animales de costumbres forestales y menos gregarias, cuya caza resultaba más compleja, como el ciervo, el alce, el jabalí. Relacionado con estos cambios de dieta estaría la mayor diversificación, especialización y cantidad de utensilios líticos, tanto para la caza como para el trabajo. Los instrumentos ya no eran solo de piedra y hechos de forma descuidada, se fabricarían para un propósito específico y se harían de diferentes materiales dependiendo su practicidad. Estos nuevos animales eran ágiles y cuando se veían amenazados por los humanos migraban y habían que rastrearlos. Así el humano requirió de la domesticación del perro para rastrear. Este sería el primer animal domesticado por el hombre. Al comenzar el Holoceno, el levante mediterráneo presentaba un variado mosaico de ecosistemas formado por las llanuras costeras, una franja boscosa, estepas mesetarias y desiertos. Estos ambientes albergaban una rica fauna y flora que permitió a sus pobladores asentarse de manera más o menos estable en aldeas manteniendo una economía de caza-recolección. En el Oriente Próximo, la dieta de espectro amplio empezó a adoptarse hacia el 12.000 a.C.
con los grupos natufienses, herederos de los quevarienses, que presentan las primeras muestras de urbanismo en el yacimiento de Nahal Orem. El natufiense en ocasiones tiene silos anexos donde guardaba el cereal silvestre recolectado. Este cereal era recolectado, valga la redundancia, pero no sembrado, aunque estos silos también sirvieron como lugar de enterramiento. De forma paralela, se desarrollaron los grupos de Karim Shahir en el norte de Irak, los cuales recolectaban también vegetales y empezaban a ensayar la domesticación de la cabra. Hay procesos similares y contemporáneos en el Alto Egipto y Nubia, hacia el 10.300 a.C. Estos comienzan a darse en el norte de India, en el estado de Uttar Pradesh, sobre el 9000 a.C. En el sur de China también, en la provincia de Yunnan, así como en Japón, México, costa peruana y el valle del río Mississippi. En Europa Occidental, la dieta se diversificó enormemente, incluyendo entonces otros pequeños mamíferos y aves como los gansos, tordos, faisanes, palomas, etc. La recolección de frutos y raíces se extendió y aumentó espectacularmente el consumo de caracoles y conchas, como lo demuestran los enormes concheros de la vertiente atlántica europea y los caracoleros de las cuevas pirenaicas. También se comenzó a desarrollar la pesca fuera de la costa en mar abierto. El hombre comenzaría a perder el miedo a adentrarse al mar. Se fabricaron trineos, en un principio tirados por hombres y luego por perros, y canoas hechas con pieles o cortezas de árboles. De la corteza del abedul se extraía un tipo de pegamento. Aunque en Europa nunca se abandonó del todo las cuevas, se construían también chozas de troncos y ramas a orillas de los ríos, en las cuales vivían al aire libre, y de las cuales se conservan pocos vestigios, pero en cuyos emplazamientos se localizan objetos de piedra tallada. Tales lugares son conocidos como talleres de sílex. En lugares costeros ricos en pesca y mariscos se establecieron los primeros asentamientos permanentes de gran tamaño. La industria lítica muestra una clara tendencia a la fabricación de pequeños utensilios adaptados a las nuevas situaciones y usos, muy especializados los microlitos. Estos eran utilizados para la recolección de moluscos, para su apertura como puntas de flecha, como raspadores, buriles, etc. Las armas más abundantes fueron los arcos, hechos de madera y tendones de animales, con flechas que incorporaban en su punta microlitos de variadas formas geométricas, triángulos, trapecios, etc. También se usaron flechas manufacturadas enteramente en hueso, en asta o en madera. En el Próximo Oriente se produjo un aumento de la densidad de la población, que comenzó claramente a hacerse más sedentaria, en la que se conoce como cultura natufiense. Ya se anticipaban los grandes cambios del Neolítico. Eran cazadores-recolectores altamente especializados en la caza de la gacela y la recolección de cereales silvestres. Estos se almacenaban en los silos situados en campamentos bases ocupados durante todo el año. Estos estaban formados por aglomeraciones de viviendas circulares, semiexcavadas en el suelo, de una sola habitación y probablemente construidas con troncos y ramas. Utilizaban molinos y morteros de piedra de gran tamaño, algunos de ellos decorados en sus bordes, hoces y cuchillos de hueso adornados con figuras de animales, y enterraban a sus muertos en necrópolis cercanas a los poblados. Estos podían ser cuevas o bajo el suelo de las casas. En los ajuares de estos enterramientos se comienzan a apreciar diferencias sociales que pueden estar relacionadas con unas incipientes jerarquizaciones y desigualdades sociales, inexistentes hasta el momento, pero que tendieron a aumentar en los siguientes periodos. Al terminar el Paleolítico Superior, también se desaparecieron con él sus espléndidas manifestaciones artísticas, apareciendo otras nuevas, influenciadas inevitablemente por los cambiantes factores climáticos y los nuevos hábitos socioeconómicos. La desaparición de la pintura rupestre figurativa paleolítica es reemplazada por un arte más abstracto. Esto se puede apreciar aquí en la escultura de Lepenskis-Bill.
El arte se volvió conceptual y racionalista, basado en lo geométrico y lo abstracto. La cultura asiliense de la cornisa cantábrica y del Pirineo francés nos ha deparado abundantes cantos rodados decorados con seriaciones de bandas, puntos, ramiformes, etc., de carácter abstracto y que les otorga un significado mágico simbólico. La cultura natufiense destaca, entre otras cosas, por sus características representaciones de animales en morteros de mano, magos de hoz y cuchillos, o sea, por su parte, arte mueble. En el Levante español, grupos humanos dejaron pinturas que muestran la evolución del arte rupestre hacia modelos más esquemáticos. Las figuras están hechas con pigmentos rojos y rojizos y son muy estilizadas. A pesar de ello, se pueden identificar personajes como hechiceros, chamanes, gracias a los tocados que les cubren la cabeza, a los bastones que llevan y los adornos que les cuelgan de rodillas y brazos. También se aprecian hombres con plumajes y brazaletes en brazos y tobillos. Mientras que las mujeres lucen faldas largas, hay mucho movimiento como contraste con el arte paleolítico, y las luchas entre grupos aparecen con relativa frecuencia, con batallas de arqueros que incluso llegan al cuerpo a cuerpo. La revolución mesolítica. Para ciertos autores, la revolución neolítica comenzó a gestarse realmente durante el Mesolítico. Para B. Hayden y A. de Start, durante este periodo aparecieron grupos de cazadores-recolectores especializados en unos pocos tipos de recursos abundantes y seguros que se podían almacenar durante buena parte del año, lo que les permitió aumentar su demografía y sedentarizarse. Habría provocado las primeras desigualdades sociales y la aparición de las jerarquías, encabezadas por aquellos que se habrían encargado de la gestión de los excedentes. Así habían surgido las jefaturas, ligadas siempre en sus tomas de decisiones a los chamanes. Para testar la recolección y la caza intensivas de unas pocas especies, habría llegado gradualmente a una serie de mejoras técnicas que seleccionaron artificialmente aquellas desembocando naturalmente en su posterior domesticación. Por todo ello, ambos consideran que la verdadera revolución se produjo en el Mesolítico, cuando fueron establecidas las bases económicas sociales que se desarrollaron posteriormente durante el Neolítico. Gracias por ver este video. Espero que lo hayas disfrutado. Te voy a pedir que hagas una pequeña pausa y apoyes este canal suscribiéndote. Si te ha gustado este video o alguno de los videos anteriormente publicados, danos like y escribe lo que te ha gustado en los comentarios. Esta también es una buena forma de apoyar este contenido educativo. En el próximo video abriré una nueva categoría, religiones en la historia, y hablaremos de la historia de la religión sumeria. Activa la campanita para que te llegue el aviso tan pronto suba el nuevo video.